En un sentido más restringido, sin embargo, sí que puedo contestar a sus preguntas e incluso lo hago con un gran placer. Lo primero que aprendí fue a dar el apretón de manos. El apretón de manos es prueba de franqueza. ¿Se oye? ¿Sí? Voy a empezar a hacer como un recorrido desde aproximadamente unos 5 años de trabajo. He seleccionado como algunos ejercicios que considero, digamos, ejercicios porque son de resolución más o menos rápida, pero que de alguna manera circunscriben como proyectos más complejos o más largos, digamos, que he desarrollado cuando he tenido la oportunidad. De un punto de vista un poco más amplio, a esferas que tienen que ver con la relación entre nosotros como seres, digamos, conscientes del mundo que nos rodea o inconscientes, pero estableciendo ese vínculo tanto desde el consumo como la mercancía, como ya desde un punto de vista un poco más existencial, que es a lo que he llegado últimamente. Que a veces uno hace las cosas sin saber o sin pensar, ¿no? Como que aparece una idea y de repente es como, bueno, no tengo muy claro por qué estoy haciendo esto, pero igual lo voy a hacer. Y esta fue uno de esos ejercicios que apareció un poco medio entre sueños. Y como que se generó el impulso de simplemente realizar las 6 fotos formando la palabra utopía, pensando, digamos, en las grietas o en los quiebres que tiene el pavimento. Me parecía interesante, me parece en este momento, pensar esa doble faceta que la humanidad ha enfrentado siempre, y es cómo piensa uno que es el mundo, o cómo lo asume, o cómo lo construye, dependiendo, digamos, el marco ideológico en el que al que nos enfrentemos, y cómo la realidad responde. Un informe para una academia es una pieza que realicé basada en el cuento del mismo nombre que escribe Franz Kafka en 1917. Lo que se trata de establecer como vínculo entre el proyecto de Kafka y las películas de Hollywood es una pregunta sobre la animación y cómo nos reanimamos como seres humanos en frente al mundo animal. Entonces la estrategia que usé fue utilizar estos 2 movimientos circulares de 2 palmeras, que además son como la encarnación del exotismo, ¿no? Y ahí volvemos un poco al romanticismo de alguna forma. Y la animación que se genera en la pared, aquí no funciona muy bien, pero en la instalación más grande ya funciona mucho más claramente, es que la ausencia de imagen que representa la música, ¿no? La música, como ha sido música que acompaña a la imagen, aquí se volvía lo contrario, es decir, la imagen es completamente abstracta, se vuelve un poco como un como un agente de hipnosis, pero al mismo tiempo refleja la ausencia del espectro cinematográfico. El proyecto que mostré en la pasada Bienal de Estambul, yo estuve trabajando, pues todavía estoy ocupada con eso, pero lo tengo un poco en stand-by en este momento, en descansito, y es con la imagen tanto de los textos como de la imagen de Carlos Marx. Y el sitio donde fue originalmente enterrado todavía existe y tiene una placa, está a 200 metros de esta avenida, al lado de tumbas baldías, o sea, no hay nadie enterrado ahí, todo eso está lleno de malezas y animalitos y bueno. Entonces me llamó mucho la atención eso, como ir a ver qué era lo que había ahí, si habían señales, si no habían señales. Y me encontré con esto. La foto, no hay fotografía, digamos que esto fue lo que hice. Esto es una placa que tiene la tumba donde él fue originalmente enterrado, y lo que dice la placa es más o menos, pues, Marx estaba enterrado aquí, pero ya no, discúlpenos, o sea, como un disclaimer, ¿no? Como algo había aquí, ya no, y lo que me llamó mucho la atención es como ese como doble vacío, ¿no? No es únicamente el hecho de que ahí ya no hay nada, pero al mismo tiempo esa nada está anunciada con una placa conmemorativa. Es como una especie de monumento
sin motivo o un monumento que se vuelve un antimonumento. Bueno, el ejercicio se basó en eso, se hicieron 3 versiones. La versión que les estoy mostrando aquí fue una versión que hice para ser insertada en librerías donde se venden libros piratas o de segunda, o en librerías donde se vende literatura socialista o comunista, ¿no? El libro fue insertado primero en Bogotá, como en una zona de libreros en el centro, y después fue insertada en la Plaza de Armas en La Habana. Eso tiene una parte un poco contradictoria porque la Plaza de Armas es donde le venden los libros de izquierda a los turistas, ¿no? Entonces como que ahí había otra capa de sentido con respecto a la pieza en sí. Pero digamos que si de algo sirve el arte es en el espectro de la no comunicación, que es el espectro poético, ¿no? Y ya.